Mi nombre es Ana Contreras. La sentencia a analizar es una sentencia condenatoria por admisión de los hechos del delito aprovechamiento de las cosas provenientes del delito. El tribunal fue el tribunal quinto de primera instancia en lo penal en función de control del Estado Monagas en fecha 7 de junio del 2011. El acusador fue el fiscal 13 del Ministerio Público, el acusado Davis Mundarain y la víctima Yuledis Lozada. La juez fue la juez Delmi Chayán. Síntesis de la controversia. El acusado fue detenido por una comisión de la policía y se le encontró en su poder un bolso negro contenido de víveres provenientes del robo de una bodega de la víctima que había acontecido hacía 4 días. El delito se calificó como aprovechamiento de las cosas provenientes del delito. Los alegatos de la defensa, ellos presentaron la propuesta de que el acusado se iba a declarar culpable de los hechos y que se pedía el atenuante establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, que implica una rebaja de la pena, que pedían que se le mantuviera la medida cautelar sustitutiva de libertad. Lo jurídico versa en que al acusado se le explicó claramente el contenido del artículo 49 en su ordinal 5 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual una persona no puede ser obligada a declarar contra sí mismo y mucho menos con coacción. Por otro lado, también se le explicó al acusado el contenido, los fundamentos de la acusación fiscal y el contenido del artículo 347 y 349 del Código Orgánico Procesal Penal. Se le explicó al acusado sobre las medidas de prosecución del proceso, como son los acuerdos reparatorios, la admisión de los hechos, informándole claramente en qué consistían cada uno. Sin embargo, el acusado admitió los hechos. Cuanto a las consideraciones para decidir, visto que el acusado admitió los hechos de acuerdo al artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, el tribunal tenía que decidir de manera condenatoria. Por otra parte, en vista de que el acusado no tenía antecedentes penales, admitió los hechos y el juez tenía la prerrogativa de aplicar el término inferior debido al análisis que hiciera de la condena que le correspondía de acuerdo al artículo 470, aprovechamiento de las cosas provenientes del delito del Código Penal venezolano, era de entre 3 y 5 años. El juez, tomando en consideración las atenuantes y considerando el artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal, le bajó la pena al límite inferior, es decir, a 3 años. Y de acuerdo al artículo 74 en su ordinal quinto, que no tenía antecedentes penales, el acusado, y que además había admitido los hechos, consideró rebajarle la pena a la mitad, es decir, a 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses más las penas accesorias contempladas en el artículo 16 del Código Penal, que son inhabilitación política, entre otras. Positiva y análisis crítico. El tribunal condenó al acusado a la pena de 1 año y 6 meses de prisión, más las penas accesorias contempladas en el artículo 16 del Código Penal. Estoy totalmente de acuerdo con la dispositiva del tribunal
que aplicándole el artículo 470 del Código Penal con el delito de aprovechamiento de las cosas provenientes del delito, le correspondía una pena de 3 a 5 años, y acá esta sentencia es muy ilustrativa de los casos en que las atenuantes a la pena pueden lograr disminuir los años de presidio, el tiempo de prisión. En este caso, el artículo 74, por no tener antecedentes penales, más la admisión de los hechos, el tribunal tuvo que decidir de manera condenatoria, más sin embargo le aplicó las atenuantes que le rebajaron la pena al límite inferior de lo contemplado en el artículo 470 por el delito de aprovechamiento de las cosas provenientes del delito, y luego a la mitad más las accesorias por no tener antecedentes penales y por haber admitido los hechos. Estoy totalmente de acuerdo con la dispositiva del tribunal. Gracias, buen día.